Voy a contar algo que me pasó hace algunos años, cuando viví en casa de mi abuela. Mi mamá y yo nos quedábamos en el piso de arriba, y en la parte de abajo mi abuela y mi tía. Hace algún tiempo, mi tía empezó a enfermarse. Un día una parte de su cuerpo fallaba, se aliviaba, y otra enfermedad aparecía de inmediato, sin darle tregua, hasta que se fue deteriorando al grado de ya no poder levantarse sola, teniendo que permanecer en silla de ruedas todo el tiempo. Un amigo mío que era devoto de la santa, con cierta sensibilidad para ver cosas, un día me dijo algo que me dejó pensando. Según él, cada vez que pasaba frente a la casa, veía una entidad parada justo en medio del jardín de la entrada. Decía que era alguien de pelo largo, que parecía mujer, y que esa presencia estaba ligada a mi tía. Con el tiempo, empecé a pensar que tal vez había algo de cierto en eso. Resulta que mi tía es originaria de Guanajuato, y allá, cuando vivía con su pareja, descubrió que él era infiel. La otra mujer, según cuentan, le hizo un trabajo de brujería. Y fue justo desde entonces que la salud de ella comenzó a venirse abajo. Una noche de fin de semana que me encontraba solo, bajé a la casa de mi abuela por una salsa. La tomé y mientras cruzaba el pasillo de regreso, de reojo, vi a mi tía parada en el marco de la puerta de su cuarto. No era una sombra, la vi claramente. Me giré un segundo para saludarla, pero ella no respondió. En ese momento se me hizo un hueco en el estómago. Primero, porque mi tía en esos días ya no podía levantarse sola de la cama. Y segundo, porque ese fin de semana se supone que mi abuela y mi mamá habían salido para llevarla a una revisión médica. O sea que la casa debía estar vacía. Tras la visita de una señora que se dedica a la brujería, nos dijo que mi tía traía consigo una entidad muy fuerte. Incluso nos indicó el lugar exacto de un panteón en Guanajuato, donde estaba enterrado el trabajo. Contactaron a la familia allá y fueron a revisar. En el lugar exacto que les habían indicado, encontraron enterrado junto a una tumba un recipiente con una lagartija seca dentro, fotos de mi tía y otras cosas raras que ni siquiera pudieron describir con exactitud. Poco tiempo después, la hija pequeña de una expareja de mi hermana, que parecía tener sensibilidad para ver entidades, que quizá sea un don heredado de su familia, que se dedica a la santería, aseguró que vio aquella cosa que permanece junto a mi tía como un parásito. Dijo que no era una mujer, sino un hombre de pelo largo, con una mirada fría, penetrante. Comenta que aquel ser solo se quedaba observándola fijamente. Desafortunadamente, después de ese encuentro, ella quedó muy afectada. Empezaron a notar que todo el tiempo estaba triste, demasiado retraída, con un pesimismo inusual para un niño. Lo más grave fue cuando empezó a manifestar ideas de culminar con su vida. Con el tiempo mi hermana terminó separándose de su pareja y de la niña ya no pudimos saber más. Solo que su familia le ayudaría a limpiar esa energía que jaló con ella después de ver aquel ente. Hasta hoy, mi tía sigue enferma. Mi mamá tiene creencias religiosas muy fuertes y se resiste a llevarla con santeros, brujos o hacer cualquier tipo de limpia, porque para ella esas son cosas negativas. Siguen cuidándola como pueden, pero después de todo lo acontecido, parecería necesitar de otro tipo de ayuda. Gracias por escuchar Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.